Nosotros queríamos en Ahora Extremadura mirar mucho más allá de ese 28 de abril e imaginar cómo será nuestra región dentro de 3 décadas. Bueno, parte de ese trabajo ya está hecho, lo ha realizado un equipo de Emprendedorex y aparece en la obra Extremadura 2050 de espectadoras a protagonistas. Su autor es Juan Carlos Casco, que ya nos acompaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ha sido mucho trabajo imaginar cómo será Extremadura, cómo seremos los extremeños en 2050. Mucho trabajo, claro. Un esfuerzo también de imaginación importante, porque el futuro no es un punto fijo hacia dónde vamos, sino un camino que construimos. Entonces, el futuro no lo podemos adivinar. Cualquier ejercicio de adivinar el futuro es infructuoso. Nadie a lo largo de la historia ha sido capaz de profetizar el futuro. Nosotros no íbamos a ser más, desde luego. Pero sí es un ejercicio interesante desde el análisis de los escenarios que se nos plantean por delante en la ciencia, en la tecnología, en el movimiento del mundo, las tendencias, el movimiento de la política y la geopolítica mundial, tener una proyección clara de lo que podemos ser dentro de 30 años. Porque todo pueblo próspero necesita construir una historia de su futuro y generar un sueño colectivo si quiere tener un futuro viable. Y desde luego Extremadura es una región que reúne los requisitos en este momento, que tiene las fuerzas, las potencialidades para construir un futuro prometedor, ¿no? En la obra defiende que se abre un tiempo nuevo en el que está lleno de oportunidades y en el que el pasado, digamos, no va a importar mucho a la hora de ganar ese futuro. Claro, porque el futuro que viene no se parece en nada al pasado. Sin embargo, también podemos aprender otras lecciones del pasado. Extremadura, cuando ha mirado lejos, cuando ha mirado con las luces largas al mundo, le ha ido bien. Hace unos siglos, unos extremeños montados en unos cascarones de madera participaron en una epopeya, participaron en la conquista de América. Eso en su momento fue un hecho relevante en la historia de la humanidad. Extremadura puede dar ese salto adelante, conquistar ese futuro, si somos capaces de mirar fuera, si somos capaces de analizar en estos momentos esas disrupciones que se están produciendo en la ciencia, en la tecnología. Estamos en un momento extraordinario. Posiblemente en las 3 próximas décadas los cambios tecnológicos van a ser más profundos y más potentes que todos los cambios que han existido en los últimos 2000 años. Estamos hablando de creación de vida nueva. Estamos hablando estamos en una conversación también donde ciertas corrientes científicas están planteando el fin de la muerte. Estamos hablando de la longevidad. Fíjense qué conversaciones tenemos en 2020 y qué procesos de cambio tan acelerados estamos viviendo. El ejercicio de Extremadura 2050 precisamente es ir proyectando esos escenarios, porque toda realidad, si queremos construir ser relevante desde Extremadura para el mundo, tenemos que comenzar a imaginar esos futuros también con los pies en el suelo, ¿no? Tenemos que imaginar esos futuros, pero construidos desde las piezas que nos proporciona la ciencia y la tecnología actual, analizando también nuestros recursos y potencialidades para ver cómo proyectamos dentro de las nuevas corrientes de la economía. Estamos hablando de la economía de la experiencia, la economía verde y circular. Estamos hablando de la 4ª revolución industrial. Tenemos que analizar nuestros recursos. En el libro hacemos un análisis en profundidad y aplicar esas disrupciones para generar futuros nuevos. Y ahí tenemos una potencialidad importante, porque para construir ese futuro primero tenemos que imaginarlo, después tenemos que construirlo en el lenguaje, tenemos que coordinar acciones para construir ese sueño colectivo y después los futuros ocurren, pero se necesitan esos 2 pasos previos para hacerlo, ¿no? Entonces el libro es una invitación a recorrer juntos ese camino. Pues enseguida le vamos a preguntar cómo se ve en el libro ese futuro de Extremadura en el año 2050, pero nos hemos querido adelantar y hemos salido a la calle para preguntarle directamente a los extremeños cómo se imaginan que será
Extremadura en ese año, dentro de 31 años. Vean. Espero que por lo menos el AVE haya llegado y que se arreglen los trenes, porque está habiendo muchos problemas con los trenes. Como no hagan algo, alguna industria o algún tipo de cosa, pues lo veo mal, la verdad. Vamos avanzando bastante y creo que bien, pues iremos prosperando cada vez más, ¿no? Por supuesto, mucho mejor y con nuevas tecnologías que sean respetables con el medio ambiente. Eso sí. Pues por lo menos los profesionales aguantarlos aquí, que no se vayan de Extremadura, que sigamos con los profesionales en Extremadura, que vayamos avanzando hacia un futuro mejor. Bueno, pues un futuro en el que ya decía una de las intervinientes que tendremos AVE en 2050. Muy brevemente, ¿cómo podemos imaginar Extremadura en 2050? Pues yo me imagino una Extremadura en el 2050, quizás, donde el AVE ya sea una antiguaya. Posiblemente estemos en el hiperloop, ¿no? En medios de transporte más sofisticados. Posiblemente estemos también utilizando tecnología cuántica a nivel global. Posiblemente nuestros ganaderos hayan dejado masivamente de criar animales y estén produciendo carne en laboratorio. Posiblemente estemos produciendo plantas sin suelo. Todas esas disrupciones se están produciendo ya y van a ser realidades dentro de unas décadas. Lo importante es mirar esos futuros antes de que ocurran, mirar esas tendencias y tomar una posición clara en ese mundo. Insisto, el futuro no podemos hacer el ejercicio de Nostradamus con el futuro. El futuro tenemos que imaginarlo en positivo y comenzar a construirlo hoy, ¿no? O sea, subirse al carro pronto, digamos, por simplificar y hacerlo más claro. Cristina. Hola, buenos días. Buenos días. En el primer capítulo empezáis por el comienzo, ¿no? Habláis de dónde venimos, de una región con escasa industrialización, que tiene migración, envejecimiento, poco espíritu emprendedor, baja autoestima, despoblación, y habláis de Extremadura como un paciente, ¿no? ¿Cómo se trata ese paciente pasando de esa negatividad al lado positivo y que llegue, ¿no?, a esos conceptos como nos decía anteriormente? Porque se trata? Analizamos Extremadura desde otra óptica, una óptica no analizada. O sea, analizamos Extremadura como un estado de ánimo. Los pueblos son esencialmente un estado de ánimo. Entonces, nuestro futuro depende de nuestro estado de ánimo. Y Extremadura tiene algunas cosas que tiene que mirarse, hacerse mirar. Es una región que habla bastante mal de sí misma. Nosotros trabajamos mucho en Latinoamérica. En Latinoamérica tienen una visión de la región extraordinaria. ¿Cómo nosotros tenemos una visión negativa de nosotros mismos? Entonces, ese es el paciente. Extremadura ha sido analizada desde todas las ópticas, desde la óptica sociológica, histórica, política, cultural, está perfectamente analizada, pero nunca la hemos visto como un estado de ánimo. Y los pueblos tienen dos estados de ánimo. Un estado de ánimo en el que la gente piensa, aquí hay posibilidades para mí o aquí no hay posibilidades para mí. Y nuestro futuro por entero depende de esa percepción. Entonces, es un problema de estado de ánimo. Y el estado de ánimo se cambia cambiando la visión histórica que tenemos de nosotros mismos y teniendo un relato de futuro poderoso y colectivo. Y ese quizás sea el ejercicio que nos convoca. Y esa es la invitación desde el capítulo 1. Construyamos un relato de futuro poderoso desde Extremadura, donde quepan el sueño de todos los extremeños y de todas las extremeñas. Marcelo. Sí, muy interesante, la verdad que estaba escuchándote con gran satisfacción. Me parece que es muy original la propuesta que realizáis. Yo, sin embargo, trasladarte esta pregunta, esta inquietud, muchas personas se preguntarán qué nos inquieta de 2050 con lo que tenemos ahora, ¿no? Con nuestras preocupaciones, con nuestras inquietudes, con nuestros problemas que tenemos en este momento. ¿Por qué nos debe preocupar el 2050? ¿Qué razón hay para que nos preocupe el 2050 con la cotidianidad tan compleja muchas veces que tenemos que desenvolver? A los seres humanos nos preocupa el futuro. El pasado no nos preocupa, no lo podemos cambiar, pero nos preocupa el futuro. Y para tener un presente y un futuro próximo esperanzador, necesitamos tener puestas las luces largas
en el futuro, necesitamos una visión poderosa de ese futuro, porque eso nos da horizonte y perspectiva. Entonces, si nos ocupamos, ahora que estabais hablando hace poco de la clase política, y les invitamos a que dejen de pensar un poco en las próximas elecciones y empiecen a pensar un poco más en las próximas generaciones, y ese ejercicio lo hacemos socialmente, cada uno desde nuestra responsabilidad, estamos en la senda de construir una Extremadura mucho más rica y con muchos más matices, y con un estado de ánimo también más positivo. En la obra defiende además que la vieja dicotomía entre lo rural y lo urbano va a desaparecer progresivamente en estas próximas décadas, y acuña un término curioso, el término rurbano, que es el que lo va a sustituir. ¿Cómo va a ser esto? Ahí, o sea, la convergencia tecnológica nos lleva a ser seres ubicuos, a que la tecnología extendida confiera también ventaja al mundo rural en la comparativa con el mundo urbano, y todavía faltan muchas cosas por hacer, la banda ancha, el AVE y todas estas cosas, ¿no? Pero vamos a ese tipo de civilización. Yo preveo, las tendencias demográficas nos sitúan en que el ser humano vivirá en megalópolis, pero también vemos cómo el mundo rural se va a transformar, o sea, lo que conocemos hoy como el mundo rural con sus viejas actividades y sus sectores productivos va a ser una antigualla. O sea, el mundo rural se está reinventando porque el impacto tecnológico es tan fuerte que incide sobre el mundo rural, y vamos a un mundo ubicuo, un mundo donde podemos estar viviendo en realidades en el mundo rural, pero trabajando y participando de la vida de forma global, como si estuviéramos en una ciudad. Todo gracias a las tecnologías. Cristina. Nos hablaba de algunos conceptos que pueden revolucionar el mercado. Cito ejemplos que ya también lo ha citado usted: la producción de carne sin animales, las plantas sin suelo, animales portadores de órganos humanos para trasplantes. ¿Qué conceptos han llamado la atención a sus lectores, incluso a usted mismo, ¿no? que le haya incluso sorprendido? Hombre, a mí me sorprende, o sea, hago una reflexión profunda de lo que más me sorprende en este momento, y es que el ser humano se ha subido al laboratorio de la vida, al hacer la tarea que venía y las funciones que venían haciendo los dioses en la historia de la humanidad, que es crear vida nueva, desarrollar nuevos seres. Eso no es una proyección a 2050, eso está ocurriendo hoy. Hoy el desarrollo tecnológico está produciendo, todavía no es rentable económicamente, pero lo será en unos años, la producción de carne sin animales, entre otras cosas porque la producción de carne, de vacuno, es una fuente primera de contaminación en el mundo. Entonces, eso es una tendencia a la que vamos irremediablemente. Incluso los científicos están de acuerdo que eso ocurrirá. Lo que no se ponen todavía de acuerdo es en la fecha. Y en ámbitos como en la biomedicina, vamos a procesos que ahora mismo nos parecen de ciencia ficción, pero que son realidad científica en estos momentos, el alargamiento de la vida humana. Tenemos que estar preparados para pensar qué pasaría, no digo el alargamiento de la vida a 500 años, qué pasará cuando alarguemos la vida 20 años, qué trascendencia económica tendrá, qué trascendencia social, qué posicionamiento tendrá Extremadura en esos contextos. Más de uno pensará en la sostenibilidad de las pensiones con esto que dice de alargar la vida durante otros 20 años. Pues Juan Carlos Casco, muchísimas gracias por estar con nosotros y traernos este interesante ejercicio de ver Extremadura en 2050. Gracias a vosotros.